6. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. San Mateo, capítulo 26, verso del 1 en adelante. Póngase por favor de pie para recibir la palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. ¿Estamos conectados, hermana? Le damos la bienvenida a los hermanos que se conectan con nosotros. Tuvimos por allí un problemilla el día de hoy, no pudimos conectarnos más temprano, pero vas a recibir palabra en el sermón que tenemos que el Señor tiene para nosotros el día de hoy y para ti también. Abre tu Biblia allí en San Mateo capítulo 26, verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Amén, amén y amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición que nos da, Señor Santo, de poder estar en este lugar y ahora recibir tu palabra. Oh, mi Dios, te adoro, te alabo, te doy gracias porque tú siempre, Señor, vienes a nuestro encuentro, Señor eterno, y eres fiel, Dios mío, a tus palabras. Bendícenos esta noche para que siga fluyendo tu palabra, para que nos hables, Dios mío, y tu pueblo sea, Señor, educado, guiado, Señor, y alimentado por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Puedes sentarse, mi hermano, mi hermana. Tú también ahí en tu casa, acomódate en algún lugar y para que recibas la palabra que el Señor tiene el día de hoy para ti. Título que tenemos el día de hoy: las necesidades del por qué asistir a la iglesia. ¿Cuáles son las necesidades que tenemos del por qué necesitamos nosotros ir a la iglesia? Tremendo, tremendo. ¿Por qué? Porque muchos ahorita en este tiempo no están yendo a la iglesia por cuestión de la pandemia. Por ahí escuchaba a alguien que nos decía de que, bueno, y no es la primera vez que lo escucho, no con esta iglesia, sino otras iglesias que se reúnen, de que por eso las cosas están como están, de que la gente se sigue contagiando por gente cabezona que se reúne, en este caso cristianos que se reúnen, ¿verdad? En grupos a adorar y alabar al Señor. Y pues por eso muchos cristianos mejor se quedan en casa y no asisten a la iglesia. Se quedan fuera, se quedan en sus propias imaginaciones, en sus propias, ¿qué podría decir? En sus propias concupiscencias, puedo decirlo de esa manera, porque aunque suene un poco fuerte, es la verdad, en sus propios quehaceres, en sus propias pasiones. Sin embargo, la iglesia sigue estando abierta y qué desgracia que te quedes en casa. Qué desgracia que te quedes en casa, que siempre encuentres una razón para quedarte en casa y no asistir a la iglesia. Asistir a la iglesia es importante, es importante. Si tú tienes la costumbre de asistir a la iglesia cuando puedes, cuando tienes deseos, cuando lo necesitas, déjame decirte una cosa: estás mal. Ve a la iglesia siempre. Pon la cita que tienes con el Señor en la iglesia como algo primordial, como algo que necesitas estar ahí. ¿Verdad que no cancelas tu trabajo o ir al trabajo por cualquier cosa? No lo haces, porque es importante tu trabajo. Pero a veces la madurez espiritual es tan pobre en nosotros que no entendemos nosotros ni llegamos a entender o a comprender que la iglesia es más importante que tu trabajo. Y usted va a decir: no, quédese con ese pensamiento si quiere, porque yo no busco cambiar a nadie, pero sí busco decirle que de donde vienen todas tus bendiciones, tu salud, tu familia, la salud de tu familia, tu trabajo, tu prosperidad,
tu sostén, los favores que necesitas para estar de pie, todos parten del altar, todos parten de Dios, parten del lugar donde tú te congregas, de donde el Señor te congrega, para que le adores, para que le alabes y para que estés cerca de Él. Todo parte de ahí. Es el lugar más importante. Y si ustedes notan, a veces tienes otros motivos por los cuales no vienes a la iglesia. ¿Sabes qué? No te duele la cabeza por eso. No te afliges. Es más, muchas veces el hecho de que tengamos las conexiones con el internet el día de hoy, a veces no ayuda en eso. ¿Por qué? Porque la gente dice, después lo miro en la casa. Y no lo miras en vivo, lo miras después. Y sabes que como tienes el control tú en tu dedito, tú le vas a adelantar. O lo vas a parar si tienes que hacer otra cosa. No es lo mismo estar detrás de la cámara que estar aquí. Nunca va a ser lo mismo. Y si no te da pendiente y tú vas a seguir haciéndolo y tienes esa costumbre de venir digamos, hoy que es viernes, de venir un viernes y después otro no, otro sí, dos no, otro sí, y siempre tienes excusas que son lógicas en tu cabeza para no venir a la iglesia, bueno, allá tú. Pero claramente tú a Dios, que no puedes engañarlo, le dices que siempre tienes otras prioridades antes que venir a encontrarte con Él. ¿Ya? Mujeres, si el novio les va un día y 2 días no, y un día sí y 3 días no, y 3 días sí y una semana no, y siempre él tiene una muy buena excusa, y como usted le cree todo, ¿verdad? Tiene buena excusa. Dígame usted en sus cabales, ese hombre está pensando y quiere estar con usted, como le dice luego a veces que es todo para él. No. ¿Quién sabe a dónde se irá? Mientras que usted le dice que se fue a trabajar a alguna parte, a lo mejor se fue con otra. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, si a ustedes no le pueden dar a tole con el dedo, no lo pueden engañar, imagínese a Dios. Imagínese a Dios. A Dios le queremos dar a tole con el dedo. Estamos muy equivocados. Él sabe perfectamente qué es lo que tenemos aquí. Él sabe perfectamente. Y los únicos que pierden somos nosotros. Venir a la iglesia es una bendición. Reunirnos como cuerpo de Cristo y adorar y alabar al Señor es una bendición. No hay ningún otro mejor lugar donde uno puede estar que estar a los pies de Dios. Y cuando el pueblo se reúne en unanimidad y en armonía, dice la Escritura que el Espíritu de Dios desciende sobre ellos. La presencia de Dios está ahí con ellos. Es más, dice Jesús, donde están 2 o 3 reunidos en el nombre de Él está en medio de ellos. Él está ahí en medio de ellos. Entonces, es aquí donde podemos tener un contacto, una conexión con Él especial, donde Él pueda tocarnos, transformarnos, bendecirnos y darnos conforme a las necesidades que nosotros tenemos y que Él sabe que nosotros tenemos. Él sabe eso. A veces no hay una inspiración dentro de ti firme de estar ante la presencia del Señor, porque tu inspiración está en otras partes. Tus pasiones están en otras partes y no en Él. Mira, déjame te digo una cosa. Abre los ojos. Escucha palabra de Dios. No, ¿para qué escuchas por ahí fantasías luego que no son? Déjame te digo una cosa. Tú sabes que no vas a vivir para siempre, ¿verdad? Aquí. Tú sabes que un día que vas a partir de esta vida, ¿verdad que sí? Algunos lo tenemos más cerca, otros lo tienen más largo, yo no sé cómo decirlo. Pero todos vamos a partir. ¿Y a dónde nos vamos a ir nosotros?
¿A dónde nos vamos a ir nosotros? ¿A dónde nos vamos a ir nosotros? Quisiera que me dejaran sordo. Nos vamos a ir al cielo, ¿verdad que sí? Bueno, si nos vamos a ir al cielo, ¿para qué le hacemos al cuento? Y ponemos como prioridad cualquier otra cosa antes que Él. Miren, hay hermanos que no van a la iglesia porque tienen un compromiso de un deporte. El deporte es más importante que tu Dios. Hay otros que tienen que ir al jam. Eso es más importante que tu Dios. Hay otros que tienen que ver el final de la novela, la televisión, y no van. Hay otros que ya están bendecidos, que ya Dios los está prosperando y los está bendiciendo. Pero ¿sabes qué hacen? Se buscan otro trabajo se buscan, por lo ambicioso que uno es por el dinero. Por lo ambicioso que es uno por el dinero. Y lo buscas en la hora de cuando tu iglesia se congrega. ¿Y sabes qué? Te vale. Tú lo que quieres es el billete. Tú lo que quieres es estar bien formadito, bien formadita, bien acá. Yo no sé, o tú lo que quieres es un afán de ser famoso. Ya no lo sé. Pero déjame te digo una cosa. Enójate conmigo. Pero si tú tienes ese problema, tú eres el único que vas a perder. Y después vienes otra vez. Eso tiene que decirse siempre. Después uno viene aquí con lágrimas de cocodrilo. Yo creo en ti, bendíceme o bendice a fulano o perengano. Yo creo. Y el Señor que mira tu corazón. Él no está mirando tus lágrimas. Él está mirando tu corazón, lo verdadero de que eres puro cuento. Y te paras y ya te limpias. ¡Ay, qué bonita estuvo la iglesia! ¡Uy, qué desahogo! ¡Gloria! El Espíritu me tocó. Te tocó puro cuento. Te vas igual. No estás recibiendo nada. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón es el que Dios quiere cambiar y que cambies y sigues igual. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, venir a la iglesia es algo importante. Es importante. No sé, deja de ser dominguero. Ve a tu iglesia si tienes servicios los viernes, entre semana. Ve. Y si hay ministerios que tiene la iglesia, vete a la iglesia a servir. Ve, recoge muchachos para el día en la reunión de jóvenes. Siempre hay razones para estar congregados. Es bueno estar en la iglesia, estar cerca de Dios, estar sirviéndole. Pero pastor, yo allá también estoy cerca de Dios. Yeah, sure. Yo tengo mi altar y yo oro y yo. El árbol se conoce por sus frutos, compadre. ¿Cuáles son tus frutos? A mí aquí vienes y me la pintas de que tú haces y deshaces, y yo lo que miro es puro cuento. ¿Y a su nombre? Otra vez, y a su nombre. Gloria. Aleluya. Entonces vamos a hacer derechos para que el Señor sea derecho con nosotros. Entonces, nuevamente, esas son las necesidades que nosotros tenemos para congregarnos. Es precisamente todas esas cosas que tienen que ser cambiadas y transformadas en nuestras vidas para que realmente Dios se convierta como la persona más importante en nuestras vidas. Mira, tomaba yo esta escritura aquí en Mateo capítulo 26, donde habla de que a Jesús lo querían matar. La razón por la cual el Señor me daba esa escritura es porque una de las necesidades que tú y yo tenemos para asistir a la iglesia es precisamente esta, que hay alguien que está buscando matarte, destruirte, robarte. No nada más Jesús, tú también. Porque el día que tú recibes a Jesús como tu Salvador, el día que te arrepentiste por los pecados de tu vida y creíste en el Hijo de Dios, ese día tú mismo te autodeterminaste como enemigo del mundo, enemigo del diablo.
Y ahora, como eres enemigo, lo que busca él es destruirte, acabar contigo. Por eso es necesario que estemos juntos, unánimes. Dice la Escritura que las 120 personas que estaban en el aposento alto estaban unánimes juntos. Y fue cuando el Espíritu de Dios vino y descendió sobre ellos y fueron llenos de su gloria. Entonces tenemos a alguien quien busca destruirnos. Y tú dices, pues ¿dónde está para darme una buena arrastrada con él? ¿Dónde está? ¿No lo ves? Puede estar en tu teléfono. Puede estar en cualquier parte destruyendo tu vida y no te das cuenta. Y es necesario que estés preparado espiritualmente y sobre todo con Cristo en tu vida para poder vencerlo. Porque nuestra lucha no es contra carne y contra sangre, dice el Señor, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra demonios, contra huestes de maldad. Tenemos una necesidad, la necesidad de estar firmes, de estar fuertes, de estar de pie. Por eso es necesario estar en la iglesia, porque cuando no estás en la iglesia estás en otra cosa. Estás en otra cosa, aunque vengas y digas, no, yo oro, yo esto, yo lo otro. Yeah, right. Estás en otra cosa, estás en otro ambiente. Fíjate, analízalo, mira tu vida y te vas a dar cuenta que en la iglesia, que cuando estás en el trabajo no estás, aleluya, gloria al Señor. Estás platicando con alguien del fútbol. No, y que el América y el Cruz Azul, y cuando te toca, sí, y el Cruz Azul, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor, gloria a Dios. Sí, el Cruz Azul anda medio malito ahorita, pero gloria a Dios, aleluya, va a salir adelante. ¿Verdad que no hablas así? Te metes en el ambiente del que se esté moviendo ahí. Los problemas en tu casa, las cosas en las cuales el enemigo entra y comienza a destruir. Y es aquí donde eres renovado. Es aquí donde eres tocado. Es aquí donde piensas, donde meditas, donde reflexionas, cuando estás en la alabanza, cuando estás en la adoración, cuando estás escuchando la palabra, cuando estás escuchando testimonios de tus hermanos, cuando estás simplemente en el ambiente que Dios crea en las reuniones, cuando el pueblo de Dios está junto, congregado. Es aquí donde uno piensa en Dios, medita en Dios y recibe de Dios. Por eso es bien importante que uno se congregue. Si tú ya estás trabajando en la hora que tu iglesia se reúne, porque es el único trabajo que tienes, no te preocupes, estás cubierto. Pero si tú, como te decía hace rato, ya tienes tu trabajo y estás bendecido y de repente dices, bueno, pues otro, te olvidas, empiezas a descubrir una protección espiritual que tienes en contra de las tinieblas, y el enemigo por ahí se mete y te empieza a dar, bueno, como decía una hermana hace ratito, ya no me nace, ya no es igual que antes. Y ella misma lo reconocía. Ese es el ejemplo que deberíamos de tomar, al menos los que estamos aquí presentes, cuando ella habló de eso, porque así es como se mete, cuando dejas de congregarte. Esta reunión es muy importante en tu vida, lo es. Cuando tú llegas a esa comprensión y a esa madurez, te das cuenta que no hay ninguna reunión más importante que esta, en verdad. Cuando no, como quiera nos miramos el domingo. Miren, hermanos, no es la primera vez que escucho de gente espiritual que alguna vez asistió a una iglesia donde nada más el servicio duraba 1 hora, que dicen, no hombre, ahí no sientes nada. Cuando ya apenas vas a empezar a agarrar calorcito en la adoración, ya se acabó el servicio. Ya está como cuando el padrecito estaba ya en la misa diciendo, la, 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 amén. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ya se va a acabar la misa, vámonos de aquí, ya se acabó. Que pues ni querías estar ahí, 1 hora se te hacía mucho. Pero aquellos que son espirituales, de repente van a una iglesia y en la iglesia nada más 1 hora. No, tú necesitas de más.
Necesitas por lo menos de 2 horas para poder compenetrarte en la presencia del Señor y poder llegar a ese lugar donde Dios quiere moldarte. Bueno, lo mismo es en tu fe cotidiana. Mientras más tienes de Él, más recibes de Él. Pero mientras menos le buscas, menos recibes de Él. O sea que vas a estar más frágil, más débil espiritualmente hablando. Mira, déjame te digo una cosa. Cuando eso pasa en tu vida y entra con fuego, mira, llegas a la iglesia 10 minutos antes, 15 minutos antes. Vienes y te arrodillas en una de las sillas ahí a un lado de tu silla y oras, te preparas antes de que comience el servicio o la enseñanza o lo que sea. Te prendes, tienes hambre de Él. Sabes que este es el lugar donde tú quieres estar, necesitas estar, porque es el lugar donde te sientes completo, completa. ¿Verdad? Cuando no, cuando la cosa no está buena, dice, el servicio comienza a las 6, dices, oh, ya son las 6, prepárense, vámonos a la iglesia. A las 6 comenzó el servicio y llegas a la iglesia a las 6:30. Cristo vive, Cristo vive. ¿Verdad? Y si esta mala costumbre tienes y también la aplicas en el trabajo, un día de esos te van a decir hasta la vista, baby. Te van a correr, ¿verdad? ¿Qué va a decir el patrón de ti? No, este no quiere trabajar. Mira, viene a la hora. Mejor voy a poner a alguien que sí. Ojalá, hermanos, que ninguno esté en esa situación porque me lo van a correr del trabajo, Y después nos vamos a sentir aquí mal. Ay, ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué lo corrieron? Pues porque llega tarde. ¿Y a su nombre? Veo que se rieron, quién sabe qué dije. Tuve que haber dicho algo. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, cuando tú estás prendido en el Señor, lo buscas y lo buscas desde temprano. Venir a la iglesia es una bendición, hermanos. Es una bendición. Estás más cerca de Dios que tú, como tú no tienes idea. La oración, la palabra y las buenas obras que nosotros hacemos cotidianamente son buenas. Pero también el congregarnos es bueno, porque ahí es donde el Señor envía sus bendiciones y su vida eterna. Aquí. Dice la Escritura ya en Hebreos capítulo 10, verso 25, un verso que nos queda mucho. Y no os hagáis como algunos que por costumbre no asisten a la reunión. Una vez alguien decía, tenía sus servicios de 40 personas más o menos, pero decía que la gente que iba a la iglesia eran como 100, pero ¿cómo se dice? En average, en promedio vienen 40. Bueno, pues entonces, los 100, ¿de cuáles 100 me hablas? Entonces, esa iglesia es una iglesia que no se goza, que no tiene gozo, no tiene fuego, no tiene pasión por reunirse y estar en la presencia de Dios. Nada más van porque pues tienen que ir. Cuando tú vienes a la iglesia, es como cuando el Señor, su Espíritu descendía sobre el Edén, donde Adán y Eva estaban, y la voz de Dios se oía, su presencia se oía y caminaba con Edén. Con Adán. Cuando tú vienes, te encuentras con el Señor en este lugar. Le conoces. Llegas a enamorarte de Él. Llegas a tocar su gloria, su presencia. Y llegas a recibir cosas que nadie te puede dar. Nadie. Que no se te haga costumbre, y quizás a donde debo de mirar más que nada es a la cámara. Que no se te haga costumbre no ir a la iglesia, porque te pierdes de mucho. No le das el valor suficiente
a Dios en tu vida cuando Dios en realidad es todo para ti. Todo. Cuando dejas de ir a la iglesia, te debilitas. Cuando dejas de ir a la iglesia, comienzas a alimentar la carne más que tu espíritu. Cuando dejas de ir a la iglesia, te conviertes en una presa fácil para el diablo, para con quien verdaderamente tú tienes guerra en este mundo, tu enemigo. Cuando dejas de asistir a la iglesia, dejas de crecer. Cuando tú dejas de asistir a la iglesia, dejas de conocer de Dios. Te empiezas a vaciar espiritualmente. Eso es lo que pasa. Y te empiezas a llenar carnalmente. Te equivocas cada vez de que tienes una razón para no ir a la iglesia. No hay ninguna persona más importante en todo el universo que tu Dios. Nadie es más importante. Si para ti no lo es, ese es asunto tuyo, pero no existe una persona más importante que Él. Y estar con Él es el mejor lugar o con la mejor persona que uno puede estar. El enemigo te está buscando, quiere destruirte, pero por otra parte Dios te está llamando para que te reúnas en la iglesia y dejes los prejuicios, los miedos, la negligencia, el ser holgazán espiritualmente. Todo eso. Todo eso lo tienes que hacerlo a un lado. Tienes que hacerlo a un lado y no ponerlo como primicia en tu vida. Tienes que dejar eso. Si Dios verdaderamente es lo más importante en tu vida, háceselo saber a Él, reuniéndote en la iglesia, estando con el cuerpo de Cristo. Imagínate que el día en el cual el Señor venga por su iglesia sea un día en el cual haya reunión y tú estés ocupado en cualquier otra cosa y no te lleve. Que eso ojalá y no suceda. Siempre pon como primicia esta cita que tienes con el Señor, independientemente del día en que tu iglesia se reúna, entre semana y sobre todo el domingo. Nunca pongas nada, ni gustos, ni cosas enfrente del tiempo que tienes para con Dios. Cuando tú tienes una cita importante y la persona con la que tienes no asiste, una vez, 2 veces, 3 veces lo entiendes, pero ya más de 3 veces no. Ya más de 3 veces entiendes otra cosa. Entiendes que esa cita que para ti es importante para esa persona no lo es. No hagas eso con Dios, porque siempre te vas a equivocar. Siempre. Es un reto. Tómalo en tu vida y vas a ver que Dios no te va a fallar. Levántate y asiste a la iglesia, y no tomes por costumbre el no asistir a la iglesia, sino que tengas la costumbre de siempre estar en la iglesia donde Dios te llamó. Yo sé que lo puedes hacer. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor eterno, por este tiempo que nos has dado, esta palabra, Señor Santo. Bendícenos, favorécenos, Señor eterno, conforme a la multitud de tus misericordias, Señor eterno. Toca a tu pueblo si tu pueblo está desanimado, si tu pueblo está atorado en vanidades, en obsesiones, Dios mío, Señor, en circunstancias que no los dejan asistir a la iglesia. Libéralos de todas ellas, Señor, y dale a tus hijos libertad, para que en esta libertad sean inspirados y vengan, Dios mío, con
determinación cada vez de que tu pueblo se reúne a la reunión de tu iglesia, Dios mío, para que sean tocados, para que sean transformados, para que sean bendecidos y para que te conozcan. De que en cada reunión tú nunca faltas, tú nunca llegas tarde. Nunca llegas tarde, tú siempre estás a tiempo. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te pido porque levantes una iglesia firme, una iglesia que asiste a las reuniones, una iglesia que cada día está, Dios mío, en el mismo lugar, con la misma determinación de que tú eres primero en sus vidas antes que cualquier otra cosa. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Dele un aplauso a Él. Aleluya. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga, hermanos. Hasta la próxima.